¿cómo están, niñas y niños que nos ven desde sus casas? Espero que estén muy bien y nos da muchísimo gusto saludarles y recibirles aquí en su clase de Ciencias Naturales de quinto grado. Y el día de hoy me acompaña mi compañero Alfonso Soto. Bienvenido. Gracias, María, muy feliz de estar aquí contigo. Y pues te cuento que la maestra Liz nos dejó preparada una gran clase. Ella no podrá estar el día de hoy aquí, pero nos enseñó muy bien el tema de la clase para poder compartirlo con todos ustedes. Ay, pues esa es una enorme responsabilidad, pero hemos estado estudiando mucho para poder hacerlo muy bien, justo como ella nos ha enseñado. Así es, vamos a extrañar a la maestra Liz, pero en breve va a estar de nueva cuenta con nosotros. Y Alfonso, ¿cómo estás? Platícame, me da muchísimo gusto recibirte en este foro. Igualmente, pues yo estoy muy bien y muy entusiasmado de saber que el día de hoy vamos a estar aprendiendo y compartiendo muchos nuevos temas sobre las ciencias naturales. Ay, pues entonces no se diga más. Pero, ¿qué les parece si comenzamos recordando un poco de lo que vimos en la clase anterior con la maestra Lisette? Claro, fíjate que estuve viendo la clase desde mi casa y recuerdo que aprendimos a hacer un filtro de agua. Así es. En clases pasadas estuvimos aprendiendo sobre las mezclas y los diferentes métodos que hay para separarlas. Y durante la clase aprendimos a hacer un filtro de agua para separar un sólido de un líquido de una forma muy sencilla. Sí, y recuerdo que la profesora Andrea nos explicó el proceso mediante un video y pues fue muy útil para entender el tema. Muchas gracias, maestra. Así es, pues aprendimos que por medio de materiales reciclados podemos hacer un filtro y separar una mezcla de líquidos y sólidos por medio de la filtración. Así es, María. Amigas y amigos en casa, antes de empezar, no olviden por favor tener listos un lápiz y una libreta para que puedan tomar nota y después comentar sus dudas con su profesor o con su profesora de grado. ¿Quieren saber cuál es el tema que vamos a aprender el día de hoy? Sí, yo lo sé. El día de hoy vamos a analizar, experimentar y explicar los procesos de transferencia de calor, que son conducción y convección en algunos materiales. Me gusta mucho esa idea. Y aquí en el foro nos encanta experimentar. Seguramente nuestra compañera Ale, que tanto disfruta las clases y que participa de manera tan entusiasta, debe estar muy atenta a la clase. Y te extrañamos, Ale. Así es, pero qué bien, amigo, y espero que también a las niñas y los niños que nos ven, desde sus casas, les esté gustando hacer experimentos en la clase de Ciencias Naturales. Pero recuerden que es muy importante experimentar en compañía de una persona adulta responsable para que les apoye en el desarrollo de sus actividades. Pues vamos a comenzar para que conozcamos los procesos de conducción del calor. Perfecto, yo ya estoy listísima. Muy bien, pues para iniciar es importante identificar que varios hechos de nuestra vida diaria y diversos fenómenos de la naturaleza se efectúan por el intercambio de energía en forma de calor. El calor es la transferencia de energía de un cuerpo hacia su entorno, cuando existe una diferencia de temperatura. El calor se mide en calorías. Y esta unidad se define como la cantidad de energía necesaria para que 1 gramo de agua eleve su temperatura a 1 grado centígrado. Yo escucho a diario acerca de las calorías en la comida. ¿Esto tiene algo que ver con el calor? Así es, completamente. El calor es energía térmica en movimiento y algunos aparatos que utilizamos cotidianamente funcionan al transformarse un tipo de energía en otro. Por ejemplo, el cerillo. Este genera luz y calor cuando se quema. La plancha transforma la energía eléctrica en calor. Y al cocinar en una olla de presión, la energía calorífica se convierte en energía mecánica cuando el vapor mueve la válvula y escapa emitiendo un sonido, que seguramente todos lo hemos escuchado. Sí, todos lo hemos escuchado y puede transferirse de diferentes formas. Por ejemplo, conducción es la transferencia de energía
por calor a través de un objeto sólido. Esto lo podemos ver cuando se calienta una varilla metálica o, por ejemplo, cuando tu mamá pone una cuchara dentro de una taza de café y se calienta. Seguramente has escuchado de materiales que conducen la electricidad, pues regularmente estos mismos materiales suelen ser excelentes conductores del calor, como lo son el oro, la plata y el cobre. Y también hay materiales, por ejemplo, como el vidrio, la madera o el plástico, que no son buenos conductores del calor y se les llama materiales aislantes. Ustedes pueden comprobar esto en casa al colocar una cuchara dentro de un plato de sopa caliente. La cuchara también se calienta poco a poco, es decir, la energía se transfiere por conducción de la materia caliente a la más fría. Conforme la energía por calor se transfiere al objeto más frío, la temperatura de este va aumentando hasta que ambos tienen la misma temperatura y alcanza un equilibrio térmico. En ese momento se detiene el flujo de energía entre estos cuerpos. Exacto. Y el otro proceso para transferir energía por calor es por convección. Y la convección consiste en el movimiento de un fluido debido a una diferencia de temperatura, como por ejemplo, cuando se calienta un líquido o un gas, su densidad suele disminuir. Por lo tanto, el fluido más caliente y menos denso asciende, mientras que el fluido más frío desciende. Y a este movimiento, debido a la falta de uniformidad de la temperatura del fluido, se le denomina convección natural y es responsable de la ascensión del agua caliente y del vapor en las calderas. La corriente de aire para avivar el fuego también determina el movimiento de las grandes masas de aire sobre la superficie terrestre, la acción de los vientos, la formación de las nubes, las corrientes oceánicas y la transferencia de calor desde el interior del Sol hasta su superficie. Un ejemplo puede ser al calentar agua en una cacerola. El líquido que está en contacto directo con el fondo de la cacerola se mueve hacia arriba, mientras que el agua más fría que está en la superficie desciende, ocupando el lugar que dejó la caliente. Así se efectúa un movimiento circular hasta lograr un equilibrio térmico, es decir, que el total del contenido de la cacerola tenga la misma temperatura. Este proceso se puede comprobar cuando, por ejemplo, nos bañamos. El agua caliente pasa de un estado líquido a gaseoso en forma de vapor y cuando la temperatura baja se puede observar el líquido nuevamente. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando sus papás ponen a hervir agua. De repente empieza a salir así el vapor de su olla y, como pueden ver, los procesos de transmisión de energía por calor provocan efectos sobre la materia. Aumentan o disminuyen la temperatura, también de tamaño, forma o pueden tener cambios de estado. Así es, pero mucha atención. La temperatura es muy alta para poder ver estos procesos y nos puede lastimar si tocamos o si estamos cerca de ese vapor o del agua o de cualquier metal que esté caliente. Entonces, recuerden que es muy importante que ustedes ahí en casa, niñas y niños, no realicen estos experimentos solos, porque siempre será necesario que les ayude y acompañe una persona adulta. No olviden que es peligroso, por ejemplo, prender velas, cerillos o incluso la estufa. Así es. Y la maestra Andrea Sánchez Alegría nos ha enviado un video para explicarnos los procesos de transferencia de calor desde la cocina de su casa. ¿Me acompañan a verlo? Vamos a ver qué nos mandó la profesora Andrea. Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Andrea. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes en este espacio en las clases de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a hacer unas demostraciones de las formas de transmisión del calor. Recuerda que si tú quieres llevar a cabo alguno de estas demostraciones, siempre tienes que estar acompañado y bajo la supervisión de un adulto. ¿Estamos listos? ¡Comenzamos! Durante la clase vas a conocer dos formas de transmitir el calor, la conducción y la convección. Ambos procesos los podemos observar en situaciones muy comunes como en la cocina. La convección es el proceso mediante el cual el calor se transmite por un movimiento. El fluido más caliente asciende, mientras que el más frío desciende.
observamos este movimiento cuando el agua está hirviendo. La conducción consiste en transmitir el calor a un objeto sólido y esto lo podemos ver cuando nos preparamos el té. Al vertir el agua caliente en nuestra taza, el calor del agua va a transmitirse a la taza y también la vamos a comenzar a sentir caliente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nos preparamos una bebida caliente porque nos puede causar un accidente. De inmediato notas cómo la temperatura de la taza también cambia. Esto es porque el calor del agua se transmitió a la taza. Aquí también podemos observar lo siguiente. Si nosotros movemos nuestro té con una cuchara convencional, vamos a notar cómo es que el calor también se conduce a nuestra cuchara. Y vamos a comenzar a notarla más caliente. Esto es porque el material con el que está hecho esta cuchara es conductor del calor. En cambio, si usas una cuchara de las que tienen protección aquí, la temperatura no la vas a sentir, ya que el plástico es aislante, es un material aislante del calor y por tanto no va a permitir que tu mano sienta cómo es que la temperatura del agua se transmitió a la cuchara y por tanto pues no te vas a quemar y no vas a tener un accidente. Otro ejemplo de convección es al cocinar algo en una olla. El agua cambia de estado líquido a gaseoso al aumentar la temperatura y por eso podemos observar vapor de agua en la superficie de la tapa. Al bajar la temperatura, ese vapor de agua se vuelve a convertir a estado líquido. Espero que estas demostraciones te hayan sido de gran ayuda para comprender mejor el tema. Recuerda anotar en tu cuaderno tus dudas, tus conclusiones sobre estas demostraciones y comentárselas a tu maestro de grupo. ¡Hasta luego! Esperamos que este video les haya ayudado muchísimo allá en casita para comprender los procesos de transferencia del calor. Y amigo, se acerca el final de la clase. No, espera, porque el día de hoy traemos un dato súper interesante para todos nuestros amigos y amigas que nos ven desde sus casas. Y es el siguiente, pongan atención. Al colocar un termómetro en la axila de una persona, el calor fluye de la axila hacia el mercurio del termómetro y se dilata. Cuando alcanza la misma temperatura que el cuerpo, entonces el mercurio y el cuerpo están en equilibrio térmico y ya no fluye más energía por calor. De esta manera obtenemos la medición correspondiente. Si quieren saber más sobre este instrumento, vamos a ver el video en el que la doctora Daniela Franco nos comenta cómo funcionan algunos termómetros. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Daniela Franco y el día de hoy te quiero platicar acerca de los termómetros. ¿Sabes lo que es un termómetro? Un termómetro es un instrumento que me permite medir la temperatura. ¿Cuántos tipos de termómetros conoces? Hay muchos tipos de termómetros. ¿Y en qué se parecen y en qué se diferencian? Resulta que hay muchas formas de medir la temperatura. Hay muchas características de los materiales que podemos aprovechar para determinar cuáles son las temperaturas de los cuerpos y del ambiente. Y dependiendo qué característica estoy utilizando, voy a tener un tipo de termómetro diferente. El tipo de termómetro más sencillo son los que se conocen como termómetros líquidos. ¿Cómo funcionan? Tenemos un pequeño bulbo lleno de algún líquido, por ejemplo, mercurio o alcohol. Cuando sube la temperatura, el líquido comienza a crecer en volumen y al crecer en volumen sube por el tubito. En este tubo además tenemos una pequeña graduación. Entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente ver a qué número llega esta columna de líquido y así sé a qué temperatura me encuentro. Este tipo de termómetros
son muy buenos porque tienen una alta precisión. Los puedo utilizar, como en este caso, para medir a los pacientes, por ejemplo, debajo de la lengua, puedo medir la temperatura corporal. Este tipo de termómetros los puedo utilizar para muchas cosas más. A lo mejor los puedo dejar en una pared para medir la temperatura ambiente o incluso lo puedo utilizar en un laboratorio de química. ¿Cuál es el problema con este tipo de termómetros? Tienen algunos problemas. Por ejemplo, que el mercurio es muy peligroso. Si se encuentra dentro del termómetro, no hay ningún problema. Pero si se me rompe el termómetro, puede ser muy peligroso entrar en contacto con el mercurio. Otro problema es que a veces tardan mucho en medir la temperatura porque tengo que tocar el termómetro y deben entrar en contacto hasta llegar a la temperatura correcta. ¿Alguna vez habías visto un termómetro de Galileo? Los termómetros de Galileo son muy diferentes y muy parecidos al mismo tiempo a los termómetros líquidos. ¿Cómo funcionan? Cada una de estas pequeñas ampolletas están rellenas de líquido y la densidad, es decir, la característica de los líquidos, va a depender de la temperatura. Con esto yo puedo medir la temperatura ambiente. Cuando cambie la temperatura ambiente, las ampolletas van a subir y bajar dependiendo a qué temperatura nos encontramos. No son muy precisos, pero son muy divertidos. ¿Conoces los termómetros bimetálicos? Los termómetros bimetálicos lo que tienen son dos láminas de metal diferente que, al estar en contacto con la temperatura, cambian su tamaño y eso permite mover esta pequeña aguja y me dice a qué temperatura nos encontramos. ¿Para qué los utilizo? Este tipo de termómetros los vamos a encontrar muy frecuentemente en aparatos, por ejemplo, en un horno o también en los reguladores de temperaturas. Además, los puedo utilizar, como en este caso, para medir la temperatura de la carne o del caramelo. ¿Y qué me dices de los termómetros digitales? A lo mejor has visto uno de estos si alguna vez te has enfermado. Este tipo de termómetros digitales son muy buenos para medir rápidamente la temperatura de un paciente, por ejemplo, debajo de la lengua. ¿Cómo funcionan? La electricidad cambia cómo viaja en un metal dependiendo a la temperatura a la que se encuentre. Entonces, si yo simplemente aprieto este botón, puedo leer en esta pequeña pantalla a qué temperatura me encuentro porque la velocidad a la que viaja la electricidad en el metal va a cambiar dependiendo de la temperatura. Finalmente, seguramente hoy en día ya te encuentras muy familiarizado con este tipo de termómetros. Estos son los termómetros infrarrojos. Los termómetros infrarrojos son diferentes a los demás termómetros porque estos termómetros no requieren estar en contacto con lo que están midiendo, ya sea a un paciente o a un objeto. Eso nos permite medir la temperatura a una distancia. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos aquí un sensor de energía, lo cual nos permite absorber la energía y de esa forma ver la temperatura. No lanza un rayo láser. Mucha gente piensa eso e incluso los llaman termómetros láser. Eso no es correcto. Aunque algunos contienen láser, ese láser no mide la temperatura. Lo que tenemos es un receptor de infrarrojo. Y esa es la forma en la que lo medimos, donde lo vemos en esta pequeña pantallita. Y de esa forma, en estos tiempos de emergencia sanitaria, podemos medir la temperatura de las personas a una sana distancia. Espero que esto te haya parecido interesante. Sigue cuidándote, mantén bien monitoreada tu temperatura, lávate las manos, utiliza cubrebocas. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Oh! Fíjate que he utilizado tantas veces este instrumento y hasta ahora sé cómo es que funciona el de mercurio y otros termómetros y la verdad es que me parece interesantísimo todo este dato que hemos visto ahora. Y bueno, pues ahora sí, ya llegamos al final de la clase. Ya es momento de despedirnos. Cuídense mucho, sigan en casa. Hasta la próxima. Nos dio mucho gusto estar aquí. Sí, yo también estoy muy contento y he disfrutado mucho y aprendido. Espero que las niñas y los niños de 5º grado también lo hayan hecho. Muchísimas gracias por su atención y gracias a ti, María, también. A ti, Alfonso, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la transferencia de calor mediante los procesos de conducción y convección de Ciencias Naturales de 5º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
A continuación, geografía. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo. 2 más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo, perfecto. Una más, descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha, 1, sin tocar el piso, 2. Procura que no toque el piso tu talón, 3. Una más. Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos, Yair, nos acostamos totalmente y hacemos 3 flexiones y extensiones. 1, 2, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, 2, una más. Respira y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. 3 repeticiones. 1, 2, flexiona, estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Respira. Ok. Última. 3. 1, 2, 3. Muy bien, Yair. Bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! Nos vemos. Hasta la próxima.
Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello